lo hemos puesto ya en la palestra aquí, periodística de alguna manera en Canal 6 Entre Ríos TV, el tema de la coparticipación, todo lo que se está sucediendo, pero bueno, escuchar por allí, Nico, a las voces intervinientes de alguna manera siempre es importante, la información de primera mano es así. Sí. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Ale. Bueno, como vos lo mencionas, la coparticipación que venimos hablando, fallo que tuvo la Corte Suprema, en el cual, bueno, le exigía al Gobierno Nacional que vuelva atrás con una medida que había tomado, un decreto en el cual reducía el porcentaje que recibía la ciudad de Buenos Aires. Esto generó un revuelo importante porque el Gobierno Nacional en primera instancia indicó que no iba a acatar el fallo, luego el lunes dijo sí que se va a acatar pero con bonos, y bueno, las últimas noticias hablan de que hay todo un rum político. De hecho, los gobernadores, 14 gobernadores que habían dado su apoyo el viernes, hoy aparentemente volvieron a dar su apoyo con esta situación. Es por eso que, bueno, para hablar justamente sobre este tema, para tener diferentes voces de esto que está pasando, estamos en contacto con la senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Guadalupe Talaferri. Guadalupe, muy buenas noches. Nicolás Dorsch y Alejandro Leche la saludan aquí de Noticiero 6. ¿Cómo le va a usted? Hola, buenas noches a los dos y a toda la audiencia. Bueno, Guadalupe, ¿cuál es la situación ahora en estos momentos? Porque el Gobierno Nacional dijo finalmente que iba a acatar, dando un bono. Ahora después se está hablando de que está viendo cómo lo va a hacer. ¿Qué es lo que están manejando ustedes en estos momentos sobre esta situación y estas repercusiones que están teniendo después del fallo de la Corte Suprema? Acatar pagando bonos es no acatar. Para que la gente entienda, lo que la Corte Suprema resolvió fue una medida cautelar, diciendo que a partir de este momento debía de entregarse todos los días, como reciben todas las provincias, el equivalente al 2,95 de la coparticipación, cuando la ciudad pedía 3,5. Porque dijo, esto es una grave violación a la Constitución Nacional, dado que el gobierno transfirió un servicio y esto tiene que venir con el dinero correspondiente, y fue en perjuicio de los miles de millones de argentinos que transitan viven en la ciudad de Buenos Aires en su calidad de prestación de servicios de seguridad. Entonces, si uno paga con bonos, no puede pagar el sueldo de los policías con bonos. Ni podés controlar las cámaras, ni podés controlar todo lo que tiene que ver con la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y el bono se puede usar en todo caso, que hay antecedentes con respecto a la nación y las provincias, cuando uno tiene una deuda. Entonces, bueno, te pago la deuda con bonos y a partir de hoy tengo que pagar todos los días. La Corte ordenó claramente que a partir del mismo día empezara a dar el dinero. Y dos cosas, déjame aclarar a los dos, que es muy importante. Que el fallo de la Corte es un fallo de enorme importancia para el federalismo. Porque lo que dijo es, el gobierno central no está por encima de las provincias. No las puede obligar, no les puede quitar recursos. Y además aclaró muy ferventemente que el dinero que debía darse a la Ciudad de Buenos Aires no podía ser sacado de ninguna provincia. Recordemos cuando a la Ciudad de Buenos Aires le sacaron la plata, tampoco fue a las provincias. Un punto de la coparticipación fue a la provincia de Buenos Aires. No fue a ninguna otra provincia de la Argentina que tanto lo necesita. Y tampoco el punto siguiente, que la sacaron por ley, se lo quedó el gobierno nacional. Entonces este es un fallo que es federal, que es democrático, que es de división de poder y que deja claro cómo tiene que pagarse. Dar bonos no es acatar el fallo. ¿Cómo toman esto? Porque más allá de lo que pasó la semana pasada, el apoyo de los gobernadores, se conoció en las últimas horas que a través de las fiscalías de estados de cada provincia iba a haber presentaciones judiciales justamente sobre ese tema. ¿Por qué cree que pasa esta situación de los gobernadores, parte de los gobernadores, no todos, sobre esto? Más entendiendo de que el planteo iría de que no se toca la coparticipación en sí de las provincias en sí que están recibiendo hasta el momento, ¿no? Porque el gobierno nacional, el gobierno central, sigue teniendo un poder de extorsión enorme con las provincias. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia se generó el impuesto país, el dólar solidario, el impuesto a la riqueza, el impuesto a las grandes fortunas. Nada de eso fue coparticipado en las provincias, que también tuvieron que enfrentar el COVID, tuvieron que enfrentar crisis, en algunos casos climáticas, forestales, de incendios, de sequía, de empresas y pymes que cerraban por la falta de producción. Toda esa plata que recauda el gobierno central discrecionalmente y como forma de extorsión se la da o no a los gobernadores. Y se los da obviamente a los gobernadores afines. Si el gobernador no es afín, no le da nada. Entonces, los gobernadores tienen un año por delante todavía para seguir gobernando en sus provincias. Y muchos van por la reflexión, algunos tienen aspiraciones presidenciales.
si hoy se enfrentan el gobierno central, como lo hace la Ciudad de Buenos Aires, probablemente sean blanco de crítica, de extorsión, de falta de dinero, lo que perjudica a la población de cada provincia. En este caso sería Entre Ríos, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es esto, es la extorsión del gobierno central, algo que el kirchnerismo ha hecho siempre. Recordemos cuando Cristina Fernández de Kirchner estatizó la AFJP, tenían que devolverle el 15% de coparticipación a las provincias. Durante toda su gestión, Cristina no lo hizo. No le devolvió la plata a las provincias. Se la quedó para seguir manejando y seguir extorsionando y seguir sometiendo, como hacen ellos, con la justicia, con el que piensa distinto, con la prensa, con los gobernadores. Esta es la forma que tienen ellos de gobernar un país y sobre todo de querer perpetuarse el poder. Guadalupe, ¿cómo la cuestión de fondo, ¿no?, de esta situación? Porque desde el oficialismo nacional hay una fuerte crítica justamente a cuando pasa la Policía Federal al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre ese aumento coparticipativo, ¿no? Dice es desmedido, por lo menos no está bien aclarado. ¿Cómo se responde a eso? Digo, porque la oposición, uno de los planteos es eso, que en realidad ese aumento que se da en el gobierno de Mauricio Macri es desmedido. ¿Ustedes lo ven de esa forma? ¿Cómo lo analizan? No es desmedido, y de hecho yo di la discusión enorme cuando fue el momento. Lo que nosotros, la Nación, la Constitución Nacional además lo dice en el artículo 75, que cuando el gobierno central transfiere una competencia, un servicio, una prestación de algo a una provincia, no tiene que ser con los fondos suficientes para poder brindar ese servicio a la población. Esto fue lo que sucedió. La Nación traspasó a la ciudad la policía. Todas las competencias, la policía, las cámaras, los chalecos, los autos, la comisaría, todo el sistema de seguridad. Y lo que se tomó fue lo que el gobierno nacional a diciembre del 2015 gastaba en esa prestación, más todo el sistema de seguridad. El gobierno nacional considera que esto no es real y de hecho, cuando vinieron los funcionarios a hablar al Senado de la Nación, ellos tomaron que, por ejemplo, una parte tomaron menos meses, tomaron solamente el sueldo del personal, no tomaron los chalecos, no tomaron las comisarías, no tomaron absolutamente nada. De hecho, ellos armaron un dibujo del número que querían que les diga y acomodaron las cuentas para eso. De hecho, cuando fuimos a la Corte Suprema, el gobierno de la ciudad, presentamos absolutamente todo lo que eran los costos, todo lo que se gastaba en ese momento, todo lo que se gasta ahora. De hecho, la participación equivale, cuando nos la quitaron, a 11 meses de sueldo de la policía. En la mitad de la pandemia lo hicieron, cuando todo el país estábamos con un enorme problema de gasto, de pandemia, de empresas cerradas, del chico que no iba a la escuela, nos sacaron la coparticipación. Pero nosotros, es más, lo hemos hecho tan fehacientemente y tan claramente que la Corte Suprema dijo, esto es real. Nosotros pedíamos un 3,5, la Corte Suprema dio 2,95, porque era una cautelar. Dijo, ese es el norte, acá hubo una violación, acá esto dañó a la ciudad de Buenos Aires y sobre todo a su población, no a un gobierno, a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y todos los que vienen. Y dijo, vamos a discutir cuánto es el número final más adelante en profundidad, pero ya puso un piso, que es 2,95, no muy lejos del 3,5 que pide la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo continúa esto ahora? Digo, porque hay a ver, el gobierno nacional dice que va a pagar con bonos, hay diferentes presentaciones judiciales, si no tengo entendido, el presidente va a llamar a sesión extraordinaria para ver de dónde salen los fondos. ¿Cómo ven ese tema? Que no digo que sí, sorprendió, ¿no?, después de un mundial que venía todo muy tranquilo al ámbito político, si se quiere, a todo el arco político. Desde la Ciudad de Buenos Aires hemos iniciado juicio a todos los que están desobedeciendo una orden de la Corte Suprema. Los fallos de la Corte Suprema son la máxima instancia, no hay apelación. Es el intérprete de nuestra Constitución, es el que en definitiva contrapesa los poderes judicial, legislativo, poder ejecutivo, para que nadie tenga el poder absoluto en la suma de los poderes, en este caso el poder central sobre las provincias. Es el árbitro que necesita la democracia en nuestro sistema republicano. Con lo cual, no cumplir, tanto Batakis en el Banco Central, como el ministro Massa, como el presidente de la Nación, como el responsable del Tesoro, están incumpliendo una orden de la justicia, de la Corte Suprema. Y esto es una gravedad institucional enorme para la Argentina. Yo pregunto,
si el gobierno nacional puede no cumplir una orden de la Corte, también puede el gobierno nacional no cumplir una orden de un reajuste juratorio para una persona. O puede mañana decidir no pagar los bonos que tienen las personas y que tienen los empresarios. No tiene ninguna certeza jurídica, ninguna inversión que venga a la Argentina, porque el gobierno nacional, Alberto Fernández, está diciendo, yo hago lo que quiero. Entonces, por más que la justicia me ordene pagar una jubilación, yo no la voy a pagar. Entonces, esto es enorme, será enorme, con lo cual estamos haciendo todas las presentaciones correspondientes y esperemos que sea la Corte Suprema, como nosotros siempre decimos, eso se resuelve por los canales institucionales, que son los que le dan solidez a nuestra república, se expida respecto a si es correcto o no pagar con bonos. Nosotros estamos convencidos de que no es así, por insisto, tratar de llegarme todos los días. Yo a quién, la ciudad de Buenos Aires, ¿a quién le vendo el bono? De un gobierno además que nadie le cree, un gobierno que desoye un fallo de la Corte. Lo que me está dando además son pastelitos de colores, e insisto, al policía que pone en riesgo su vida todos los días, ¿me voy a pagar con bonos? No, no me puedo pagar con bonos. Déjame que cree una cosa. El gobierno nacional tiene un dibujo de presupuesto, un dibujo, y así nos lo dijo el viceministro cuando vino al Senado. Tiene un dibujo, con lo cual que el presidente deje de mentir a los argentinos. No necesita ir al Senado ni al Congreso para decir, bueno, ¿de dónde saco la plata? Emiten dinero todo el tiempo, nunca cumplen con las metas de déficit fiscal, nunca cumplen con absolutamente nada, con lo cual no les vamos a creer de que nos están mintiendo, de que tienen que ir al Congreso, como si les importara lo que pasa en el Congreso. Jamás les importó lo que hacen en el Congreso. Guadalupe, hay una situación interesante, ¿no? Que incluso, senadores de la jurisdicción que es usted, digamos, que es la Ciudad de Buenos Aires, incluso diputados de la Ciudad de Buenos Aires, de la oposición, en este caso de oficialismo a nivel nacional, hablan sobre este tema y tienen una oposición completamente diferente. ¿Es una cuestión política? ¿Es un pase de factura al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que... Horacio Rodríguez Larreta es una de las figuras presidenciables, viene por ahí? ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? Yo veo con mucha tristeza que el senador por la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad que ha habido diputados del Frente de Todos que han dicho que estaban incómodos con la decisión del presidente. ¿Incómodos por qué? Porque claramente también es una respuesta a la interna política que tiene el Frente de Todos y a la que nos tienen sometidos a los argentinos hace 3 años. Este diputado no responde a Cristina, responde a Alberto. Entonces, claramente dijo esto está mal, no acatar un paso de la Corte Suprema. Pero la interna del Frente de Todos vino a condicionar la realidad de todos los argentinos. Como vimos hace 3 años, en el Senado de la Nación no hemos tratado ningún tema relevante para los argentinos. Ni la producción, ni el turismo, ni la educación, ni la falta de divisas, ni la falta de neumáticos, ni la sequía, ni los incendios. Hemos visto la agenda judicial de Cristina, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la reforma judicial, nombramos jueces en Santa Cruz para las causas de corrupción de Cristina. Entonces, esta es la agenda, y lo que está pasando es la interna de ellos. Entonces, lo que vemos, la diferencia son las internas. Y sí, la verdad es que frente a esta falta de compromiso con los problemas de los argentinos, metidos en una interna entre ellos, donde solamente mienten, cuando aparece un referente como Rodríguez Larreta dentro de una concertación que es Juntos por el Cambio, hay que destruirlo, porque ellos lo que no pueden dominar lo tienen que destruir. En la ciudad lo sabemos muy bien hace 3 años y antes también, pero también lo saben los medios de comunicación, también lo sabe la justicia, también lo saben los empresarios, también lo saben las escuelas, los gremios. Todos sabemos que el kirchnerismo lo único que te importa es su agenda judicial y perpetuarse el poder. Los problemas de la gente no hablan, el presidente no habla de inseguridad, no habla de inflación, no habla de la falta de neumáticos, no habla de la falta de gasoil, no habla de la falta de... No miente diciendo que crece el empleo, lo que crece es el empleo público, no el empleo privado. Por ejemplo, Entre Ríos es una provincia que tiene todo para crecer, y aún así tiene una de las ciudades más pobres de Argentina. De eso no hablan. Guadalupe, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz año. Muchas gracias, Guadalupe Talafieri, que es senadora por la Ciudad de Buenos Aires, sí, contando su visión sobre esto que está pasando, Ale, en el cual el tema de la coparticipación, que es un tema muy presente, nosotros lo venimos tratando y viene bastante
movidito Sí, sí, y sí. con diferentes cuestiones, porque el viernes no se acataba, luego el lunes sí se acata Sí. por parte de Alberto Fernández, pero con bonos. La Ciudad de Buenos Aires dice, bueno, pero si me pagas en bonos no me estás pagando en realidad. Claro. Así que, y hay presentaciones judiciales encontradas. El dato último que se tiene es que los gobernadores que habían dado 14 gobernadores que habían dado su apoyo a Alberto Fernández en la reunión del viernes harán presentaciones con lo que son los defensores públicos de las provincias Sí. sobre esta situación. Así que por lo pronto no hay una resolución sobre este tema. Sí. Y viste que hay muchas miradas con relación a este tema. Claro, ¿Por qué? lógico. Porque del gobierno de la Ciudad de Lógico. Buenos Aires hay una mirada, el gobierno nacional Sí. tiene otra sobre esta situación, en el cual se mezclan las cuestiones. La coparticipación, siempre decimos, es un tema que es bastante delicado y hay que ver la cuestión de fondo Sí. de la coparticipación, pero a su vez también está metido en un fallo de la Corte Suprema en el cual determina o da en realidad esta medida cautelar para que acate. Es decir, que dentro de un mismo tema se mezclan muchas situaciones, Claro. lo que genera que sea un cóctel bastante explosivo para este cierre de año.